Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos esta tarde del viernes a Casa de América. Muy fieles veo nuestro público. En la tarde de hoy, Casa de América, en estrecha colaboración con el Festival de Cine de Madrid, plataforma de nuevos realizadores, presenta un programa especial con la participación de dos cineastas, dos de los más brillantes del cine iberoamericano, la guionista Paz Alicia García Diego y el director Arturo Ripstein, que no necesitan ninguna presentación. A quienes agradecemos muchísimo su presencia hoy aquí, sobre todo lo que nos van a contar y todo lo que nos van a descubrir. Es una enorme alegría reencontrarles de nuevo aquí en Casa de América, que es sobre todo su casa. La conversación, que bajo el título "El cineasta tiene quien le escriba", bonito título, tendrán Arturo Ripstein y Paz García Diego, entre ellos sí con el periodista y director y guionista Santiago Tabernero, que ya nos ha acompañado en la primera presentación de este ciclo, nos permitirán hoy rememorar, dar una nueva sesión, proponerles una nueva sesión de diálogos de cine, el cual a lo mejor algunos de ustedes ya han estado aquí en esa primera ocasión. Inauguramos el pasado 7 de julio con el cineasta argentino Juan José Campanella. En el ciclo Diálogos de Cine, ¿qué es lo que pretendemos con él? Pues cineastas y periodistas nos invitan a viajar a través de sus autores, a través de sus obras, a través de su mirada. Son sensibilidades que emprenden un viaje, no necesariamente hacia un mismo horizonte. Pero los caminos cruzados de cada uno de estos encuentros trazarán nuevos mapas y descubrirán nuevas regiones inéditas de la obra de cada autor, y además permitirán a los lectores descubrir nuevas opciones, nuevas lecturas de esa obra. Agradecemos muy especialmente al Festival de Cine de Madrid la oportunidad que nos brinda de participar en las actividades que tan esmeradamente han organizado para honrar a quienes han contribuido al cine con mayúsculas y son fuente de inspiración para los nuevos realizadores. Les dejo con Santiago y con nuestros invitados. Que disfruten. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber elegido venir a Casa de América a este encuentro en esta tarde de viernes, y enhorabuena por haber tomado esa decisión, porque creo que es una buena elección. Estamos con dos leyendas vivas del cine latinoamericano, un director, Arturo Ripstein, que comenzó su filmografía en los años 60. Uno de los temas recurrentes del cine de Ripstein y Paz Alicia García Diego es esa sensación de destino que es imposible truncar, esa sensación de que si naciste para martillo del cielo te caen los clavos. Y en el caso de Arturo, yo creo que solamente podía ser director de cine. Tu destino estaba más que escrito. De padre productor cinematográfico, un productor histórico del cine mexicano con una filmografía de más de 100 títulos. Precisamente fue su padre quien le dio un poco la alternativa con su primera película, Tiempo de morir, en el año 66. Desde entonces ha dirigido, pues según los créditos que te asigna IMDb, unos 60 títulos entre largometrajes, cortometrajes, televisión, cine. 60 títulos, no está nada mal. Y Paz Alicia García Diego se encontró con Arturo en 1985. Desde entonces ha escrito para él 15 películas que marcan... ella habla del paso del tiempo en películas. Ella dice que lleva 15 películas con Arturo Ripstein. 15 películas, 35 años, casi a película cada 2 años. Es un buen fruto de vuestro amor y de vuestra vocación cinematográfica. Ella escribe las historias que Arturo mira con sus ojos de cineasta. Así ha sido desde el principio. Yo creo que comentábamos ahora tomándonos una Coca-Cola que solamente le ha sido infiel en 2 ocasiones y están más que justificadas, ¿eh? Sí. Pero el resto de tu filmografía has escrito para Arturo. Eres mujer de un solo director, guionista de un solo director. Soy guionista de un solo director, exactamente. Bueno, estoy seguro de que la conversación de hoy va a ser muy rica en datos, en anécdotas y sobre todo en buen humor, porque ellos practican el humor en su cine y creo que también en sus reflexiones sobre la vida y sobre su trabajo. Antes de comenzar, me gustaría pedir un gran aplauso para Arturo Ripstein y Paz Alicia García Diego.
Os cuento porque esta es la segunda sesión de diálogos de cine que celebramos aquí. La anterior fue con Campanella. Dios mío, me salía Aristarain, con Campanella. Y un poco os explico cómo funciona la cosa. Yo he seleccionado una serie de clips, de extractos de vuestra filmografía. En concreto he seleccionado 15, no sé si nos dará tiempo de verlos todos. Cada uno de esos extractos de alguna forma abre algunos de los frasquitos de esencias que definen vuestra autoría y vuestra forma de hacer cine, de entender la vida, de entender las historias. Esos 15 fragmentos recorren buena parte de vuestra filmografía. Están incluidos 8 títulos, son todos los que hemos podido conseguir estos días, pero creo que son muy ilustrativos de vuestra forma de entender el cine. Así que nos van a servir como muletillas, como jalones de un camino que emprendemos ya. Arturo, me gustaría que, como una primera pregunta introductoria, hablaras de esa sensación de destino que podría dar pie a tu filmografía, hijo de productor. Tu padre te lleva, creo que, a ver Nazarín de Luis Buñuel siendo tú un adolescente. A partir de ese momento comienza entre Luis Buñuel y tú una relación paternofilial, una relación de mentor cinematográfico muy activa, muy viva, que creo que se mantiene hasta la muerte de Buñuel. Tu primera película del 66, Tiempo de morir, de la que vamos a ver ahora un extracto, nada menos que el argumento es de García Márquez y el guión es de Márquez con Carlos Fuentes. Da la sensación de que naces y vives en un entorno, pasas tu adolescencia y primera juventud en un entorno en el que estabas abocado a ser director de cine. Sí. Sí. Bueno, cuéntame cómo es esto de nacer, siendo tu padre productor, viviendo desde niño un ambiente cinematográfico de rodajes. ¿Qué significa el impacto de Buñuel en la vida de un adolescente como tú? Es muy complejo y es muy enredado y son muchos años. Tengo de director 54 años, que es ya la tira, y yendo a los estudios tengo 72 años, que es la tirísima. Entonces, lo primero que recuerdo, uno de los primeros recuerdos de mi vida es a los 3 años de mi edad, estar sentado en las piernas de Carlos Savage, el editor de Buñuel, de Los Olvidados y de todas las películas de Los Olvidados hasta El Ángel Exterminador. O sea, muchísimo del trabajo que hizo en México, y yo sentado en sus piernas, pedófilo Savage, viendo una moviola, que eran esos aparatos en donde se editaba entonces, pero no en los que editaron todos ustedes, no en los que editó Gerardo Herrero en sus principios, que era una máquina cuadrada, grande. Este era un aparato que hacía mucho ruido y tenía una lupa. Era redondo y pequeñito. Y me acuerdo sentado con Savage, puso esto, cerró la lupa, era un cuadro, y había el cuadro era un paisaje mexicano y un árbol que cruzaba horizontalmente el cuadro. Y de pronto arrancó la máquina hacia un enorme ruido y empieza a moverse, y era precioso cómo empezaba a moverse, y de pronto detrás del árbol que está tirado surgen 3 charros con sombreros y guitarras cantando Cielito Lindo o algo semejante, y yo me quedé absolutamente fascinado. Dije, yo quiero hacer unos charros que salen detrás de un árbol toda mi vida. Nunca lo logré, pero siempre lo he intentado. Entonces, de ahí para adelante, mi vida entera era acompañar a mi papá a verlo filmar, y él me estimulaba mucho que fuera yo productor, cosa que nunca entendí, nunca me cupo en la cabeza, nunca supe cómo se hacía. Y cuando un día, mi papá era muy amigo de Buñuel porque disparaban juntos.
les fascinaban las armas, entonces iban al campo de tiro, y a mí también me gustaban mucho las armas, entonces yo era un niño de 10 años que iba al campo de tiro con los cineastas, entonces eran campeonatos de cineastas, estaba Buñuel y probablemente Alcoriza y Gabaldón y algunos otros que tenían afición por las armas. Bien, entonces conocí a Buñuel desde muy chiquitín y yo iba al cine, veía las películas de mi papá y las películas de mi papá me parecían formidables, ¿no? Mi papá tuvo la enorme ventaja en toda su carrera, que fueron muchísimos años y muchísimos títulos, que es prácticamente 100% mierda lo que hizo. Entonces no era muy estimulante, pero me parecía lo único posible, hasta que de pronto me llevó a ver una película de Buñuel, me llevó a ver Nazarín, de su amigo Buñuel, y fue espectacular, me importó muchísimo, y de pronto yo dije, yo quiero ser director de cine. No se lo dije a mi papá en ese momento, tenía yo 15 años más o menos. Había historia, fui a ver a Buñuel, le toqué la puerta, lo conocía, le dije, quiero conversar con usted, quiero ser director igual que usted. Me cerró la puerta en las narices, en su casa, cosa muy desagradable y muy aragonesa. Y finalmente me dejó entrar, me puso una película, me dijo, mira, esto es lo que yo hago, y me puso El perro andaluz. Entonces, El perro andaluz pues, es muy extraña para un jovencillo de 15 años, pero bueno, con eso fue suficiente para estimularme. Llegué con mi papá y le dije, me interesa mucho el cine de Buñuel. Había una escisión en ese momento en el cine mexicano en donde había una serie de críticos muy interesantes que encabezaba Emilio García Riera, encabezado antes por un viejo crítico español que se llamaba Francisco Pina, fantástico, que iba hacia el cine más ambicioso que se hacía en México, que era en ese momento un cine más o menos miserable, y formaron un grupo que se llamaba Nuevo Cine, y decidí entrar al grupo Nuevo Cine. No me admitieron porque ser hijo de productor en ese momento era ser instantáneamente imbécil, porque así eran mis compañeros. Sí, así eran, pobrecitos. Y muchos se hicieron directores y, bueno, ninguno está aquí en Casa de América. Finalmente, cuando yo le dije a mi papá que quería entrar al grupo Nuevo Cine, mi papá se tiró al piso, horrorizado, porque él hacía el cine opuesto, hacía la antípoda. Y, en fin, fui a la sección de directores, pedí, no se podía entrar a hacer cine sin sindicato, pedí entrar al sindicato, el sindicato no me lo permitió porque tenía yo 18 años, y tenía que ser mayor de edad, entonces la mayoría de edad era los 21. Y mi aprendizaje consistía en ir con directores con los que mi papá trabajaba o los que yo conocía en el restaurante de los estudios y eso, a pedirles permiso para que me dejaran entrar al set, al foro y ver, al plató, y ver cómo se hacían las películas. No había escuela de cine. Entonces, el cine lo aprendíamos yendo al cine, yendo especialmente a cineclubes, que era la única opción de aprender la historia del cine. O sea, Pabst, Murnau, Lange, solamente se veían en cineclubes, y lo demás eran la exhibición normal, que entonces era muy notable porque había opciones. Se podía ver la nueva película de Hawks y la nueva película de Bresson. Había la posibilidad, ahora sería impensable, digo, junto con Joker, ver la película de Béla Tarr. No hay posibilidad. Y, pero entonces había esa opción. Se aprendía cine así. Y el aprendizaje, para mi fortuna, yo podía entrar al foro a ver cómo lo hacían. Entonces les preguntaba al fotógrafo y al sonidista qué estaban haciendo, y aprendía así el oficio. Es decir, nunca lo aprendí. Pues sigo siendo lírico y improvisado y experimental, pero con muchos años ya más o menos sé
que el abismo entre lo que uno piensa y lo que resulta es cada vez más estrecho porque al final de cuentas el tiempo afina el instrumento, eso es todo, pero lo aprendí así. El último con el que fui a decirle, déjeme usted entrar al foro, fue con Buñuel, que me dijo, sí, bueno, yo estaba haciendo El Ángel Exterminador, y me dijo, sí, pasa, pero te paras allá. Entonces yo estaba parado en la puerta del fondo y miraba desde lejos y tomaba yo algunas fotos y notas, pero de pronto me iba acercando y a los 18 años, que era cuando estaba yo con él, le preguntaba cosas. Entonces Buñuel de pronto me contestaba, me acuerdo muy bien, estaba un día con él y le dije, Nadia Aroliva abre su bolso y saca una pata de pollo. ¿Por qué una pata de pollo? Y entonces Buñuel me contestó, porque me lo imaginé y dije, ¿por qué una pata de pollo? Entonces se puso a pensar y entonces le interesó que yo le preguntara 2 veces, un jovencito, y me dejó estar más cerca de él en ese tiempo. No me dejaba entrar todos los días al set, pero de pronto Max Aub, glorioso escritor hispano-francés, mexicano después, escribió un libro sobre Buñuel, magnífico, que no se reeditó por problemas extraños de las publicaciones, y me llamó y me dijo, platícame un poco lo que fue, y Max Aub inventó, ahí mismo, sobre la marcha, cosa de judíos. Tú fuiste el asistente de Buñuel. No, pero de pronto, por alguna extraña razón, entre Max Aub y Wikipedia hay una conexión instantánea. Entonces resulta que soy asistente, que he sido asistente de Buñuel toda mi vida y nada me ha jodido más que ser el asistente de Buñuel, que no fui jamás, porque tengo que hacer, digo, Pierre Lary era el asistente de Buñuel y su hijo Juan Luis. Pierre Lary era normal, Juan Luis, pobrecito, era un imbécil, pero le salieron mal los hijos a Buñuel. Creo que es terrible ser los 2 hijos, ser hijos del portento y haber heredado el talento de la mamá, que es... Bueno, pero soy su asistente desde siempre y entonces mis películas se tienen que parecer a Buñuel o estoy jodido. Y no es cierto, no se parecen en absoluto, no tienen nada que ver. Lo único que compartimos Buñuel y yo es la ciudad, el país en donde Buñuel llegó a vivir y a buscar el surrealismo, y yo nací y encontré el surrealismo inevitablemente. Es la historia de mi vida. De todos modos, Arturo, no te quejes de Wikipedia porque a ti te dedica una larga introducción, dice hijo de familia judío-polaca, no sé qué, padre, tal, y te dedica muchísima documentación, y en cambio de Paz Alicia, ¿has mirado tu Wikipedia? ¿No? Dice guionista mexicana conocida por ser mujer de Arturo Ripstein y escribir los guiones. Eso es lo que dice, o sea, en apenas dos líneas... Es machista. Sí, pero ¿sabes qué? Ese es el destino que tenemos los guionistas. Yo no me quejo de mujer, ¿eh? Los guionistas somos el apéndice al canto. Sí. Bueno, a Paz Alicia le acaban de dar el Ariel a toda su trayectoria, sí, este año en México. Año, y es a lo que voy. Es la primera vez en 60 años que tiene el Ariel que se lo dan a un guionista. Se lo han dado a unas actrices o actores que se los dan por viejitos, ¿no? Porque llegan a los 87 años y hay algún familiar que los arrastra al escenario, pero que nunca tuvieron ninguna relevancia de papeles importantes, papeles secundarios, terciarios. Y no es a mí, es a mi gremio. Y es la primera vez que se lo dan a un guionista. Y dices, ¿qué concepto tienen del cine los académicos mexicanos que no creen? Digo, a mí me lo dan, me imagino que por edad y por edad también, y porque soy pareja de Arturo Ripstein, como bien dice Wikipedia, pero no porque sea yo guionista, porque somos un gremio desdeñado. Sí, tú decías que cuando te dieron el Ariel lo dedicaste al gremio de guionistas, sí, grupo desdeñado y despreciado, mano de obra prescindible.
irreemplazable, yo diría, y barata, además, ¿no? Baratísima. De A veces no nos pagan. De todas formas, tu estatus de guionista, lo reconocerás, es tremendamente especial. No creo que haya muchos como el tuyo en la historia del cine, porque eres guionista, decíamos, de un solo director. Sí. Así que escribes para alguien que sabes que va a mirar del modo que tú ya prevés tus historias. Entonces me gustaría, como nos hemos remontado a los años 60 con Arturo, que nos remontáramos a 1985, que es cuando vuestras vidas se cruzan en un meeting point muy fértil del que nace, pues eso, 15 películas juntos, 35 años de convivencia. Arturo ya era Arturo Ripstein, entonces ya era una celebridad en el cine del cine mexicano en todo el mundo. Y es cierto que también en Wikipedia dice que tu llegada al cine de Arturo coincide con un momento de lanzamiento internacional, una de las épocas más fructíferas de su filmografía, festivales internacionales, doble Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, Cannes, Venecia, etcétera, etcétera. Yo creo que os juntasteis, como es el pan y las ganas de comer, os juntasteis dos pares, ¿no? Dos gemelos. Sí. Yo no sé si en el momento, no sé si nos contamos en el momento adecuado. Ponnos en esa coyuntura. Lo que sí fue es, éramos dos temperamentos sin habernos... Yo venía de un mundo totalmente distinto, nada que ver con el cine, nada que ver con productores, nada que ver con tiradores. Yo venía de un mundo normal, común y corriente. Pero me gustaba contar, a la fecha me sigue gustando contar, si me dan chance me lanzo y no me paran hasta las 10 de la noche contando cualquier cosa. Y había incursionado ya en una cosa espantosa que es el cómic, porque el cómic uno es sujeto y víctima del dibujante, en el radio, que es maravilloso, y en la tele. Y un día me encontré con Ripstein y nos dimos cuenta en esa... A ver, es muy difícil que el amor de tu vida, porque lo voy a decir en voz alta, lo hayas conocido discutiendo sobre milenarismo, ¿no? Herejías del siglo XIII, herejías del siglo XIII. Bueno, así fue. ¿No? Discutimos de milenarismo, que era un tema en donde yo normalmente tenía que explicarle a la gente a lo que yo me refería con milenarismo y las herejías. ¿Y por qué te interesan? A mí me encantaban. Y a él también. Entonces, conectamos desde el principio y muy rápidamente nos dimos cuenta que teníamos el mismo placer por las cosas absurdas y sucias. No sabría definirlo de otra manera. Sí. Y bueno, hicimos 2 programas para la tele que nunca se filmaron. Yo se los escribí a él y nunca se filmaron, como suceden estas cosas. Y un día me habló para que escribiera yo El Imperio de la Fortuna, y yo nunca había hecho un guión de cine, y eso sí me parecía como escalar a un nivel superior, ¿no? Me dio pánico. Yo dije, tengo que encontrar una excusa razonable para decir que no, una excusa elegante, ¿no? Vamos, no puedo decir me da pánico, algo que fuera comprensible. Pero como tiene voz de mando, me habló a los 10 minutos y me dijo... El día 13 de mayo lo quiero, creo que era el 29 de abril o una cosa así. Y bueno, empecé a trabajar y muy pronto nos dimos cuenta que teníamos... A ver, ¿cómo empezó? La primera frase que me dijo es, no quiero, era una adaptación de un cuento de Juan Rulfo. No quiero, era una adaptación campirana. Que haya un solo mariachi y que no se parezca a una película de Gabriel Figueroa. O sea, blanco y negro, cúpulas de iglesias, nubes en un cielo prístino y un maguey. No quiero eso. Y en ese momento yo me di cuenta que encontraba a la otra cara de mi revancha contra México que yo traía guardada. Mi revancha contra México es, yo como todos los mexicanos fui engañada, todo kindergarten, todo el preescolar, todos los primeros años de primaria, que es... La primera cosa que te enseñan son las 4 estaciones, falso, no hay ninguna 4 estaciones. La segunda casa es la casita con tejado, ¿no? El manzano, no hay manzanos en México, y un laguito, no hay laguitos en México. Y yo salía a la carretera y decía, esto es mentira, me han venido fingiendo. Vamos, yo vivo en un país que
que no existe, o yo no creo en el país que me dicen que existe. Y a partir de esa contradicción, cuando Ripstein me dijo, sin mariachis y sin Gabriel Figueroa, dije, ok, y llegamos a un acuerdo y fue al mismo tiempo instantáneo. Vamos a hacer la invasión de la ciudad al campo. Las casas hechas con una llanta deteniendo el techo de lámina para que no se vuele con la lluvia, cascos de refrescos, bolsas de plástico amarradas, el México real. Y ahí empezamos, fue creo que el primer día que hablamos, a construir la imagen que permitió que surgiera el Imperio de la Fortuna tal y como lo escribimos, que es un México... A ver, la pobreza no es la carencia de cosas, es la acumulación de cosas rotas, de vejestorios, no vaya a ser que les puedan hacerme falta en un futuro. Entonces, ahí construimos la estética, la acumulación de cacharros, de porquerías, que en algún momento las voy a necesitar. Y eso fue el principio de la construcción. Qué maravilla. Bueno, si os parece, vamos a presentar ya el primer fragmento. Pertenece a Tiempo de morir, tu primera película del 65, 66 estreno. Una película producida por tu padre y que, como decíamos antes, parte de un argumento original de García Márquez y un guión que firma él junto a Carlos Fuentes. No se puede tener unos padrinos de más calidad, más prestigiosos ahora mismo, por lo menos. Yo no sé si ya en el 66 eran los ilustres que luego terminarían siendo. En cualquier caso, Tiempo de morir es un western moral, es un western con muchísimas particularidades, muy original, en el que ya aparece un rasgo de estilo que va a definir por completo la filmografía de Arturo, que es el plano secuencia. Y que seguro que no te han preguntado nunca por él, pero hoy tendrás que defenderte y contarnos por qué el plano secuencia forma parte de un modo tan sustancial de tu forma de contar cine. Y por otra parte, en términos argumentales, a mí me encanta Tiempo de morir. Tú tenías una mirada más crítica sobre la película, pero en términos argumentales tiene detalles de una originalidad, pensando en el año 66, muy, muy valiosa. En concreto respecto a los arquetipos de género asociados al macho, al hombre. La película está protagonizada por un vaquero que sale de la cárcel después de haber asesinado tiempo atrás a un hombre, después de cumplir su condena, sale de la cárcel y vuelve al pueblo, a su pueblo natal, donde viven los hijos del hombre que asesinó, y tiene que sortear todos los prejuicios, toda la leyenda negra que arrastra para defender, por decirlo de alguna forma, su ética y su honestidad, ¿no?, en el mundo. Vamos a verlo porque en ese perfil de vaquero, asesino y que viene de estar un tiempo largo en la cárcel, hay rasgos muy, muy singulares que merece la pena que observemos. Es el corte número 2. Corte número 2. Este es eran los títulos de crédito de tu película. Te escribí muchas veces. La primera carta te la mandé 2 o 3 meses después de que te fuiste. Eran 6 hojas escritas por los 2 lados. Te la mandé al castillo del conde, pero entonces se decían tantas cosas de ti que nadie estaba seguro de nada. De modo que te escribí la segunda carta a la cárcel de San Bernardo del Viento. Yo misma fui a ponerlas a Miguel del Norte, porque alguien me dijo que el correo de estos pueblos no llegaba nunca a ninguna parte. Se pone las gafas para tricotar y aquí también se las pone para otro menester. Bien, me llama mucho la atención que el vaquero protagonista, el hombre que mató a otro y que sale de la cárcel y que se encuentra con una situación de muchísima tensión esperándole,
sea un hombre que le gusta hacer punto, que se pone a hacer punto y que se pone las gafas para hacer punto y que también se las pone para luego en un duelo final matar a uno de los hijos que se empeña en defender la honra de su padre. Creo que Daniel Jiménez Cacho también en Profundo Carmesí termina tricotando. A mí me parece muy novedoso que el héroe, que el vaquero se ponga a hacer punto y antes se ponga las gafas, que son las gafas que también se pone para asistir al duelo. Es algo que podrías haber escrito tú perfectamente. Me gustaría que hablarais de eso, de ese western moral y de los recuerdos que tienes y esa idea de bulversar, de transgredir los arquetipos de género y también que hablaras del plano secuencia como rasgo de estilo primordial en tu cine. Tiempo de morir es... Cuando yo llegué con mi papá y le dije que quería ser director, a mi papá le dio algo así como un ictus. Yo no entiendo por qué, me había llevado al set toda la vida y de pronto le dio un ataque cuando le dije que quería yo ser director de cine. Era yo jovencito, tenía yo 16, 17 años y me prohibió terminantemente. Me mandó a estudiar Derecho, estudié Derecho, después estudié Historia, de todos lados me iba porque yo lo que quería era hacer películas, no ser historiador. Y cuando finalmente llegué con mi papá y le dije, bueno, quiero hacer esta película, o me pego un tiro o te lo pego a ti. Yo sabía de armas, lo convencí más o menos. Entonces me dijo, muy bien, bueno, tenía una compañía productora grande y me dijo, están los escritores de la tú dime cuál. Y dije, no, yo tengo un cuate que quiero que conozcas, que tiene un guión que está muy bien. El protagonista de la película, Jorge Martínez de Hoyos, casado con una colombiana amiga de García Márquez. García Márquez era un señor con una chamarra de cuadros que trabajaba en publicidad y hacía novelas del tipo, novelas pequeñas que se llama copy en publicidad, que decía arriba la camisa y abajo el pantalón. Era uno de sus momentos célebres. Y García Márquez, sí. Y yo le pedí a Martínez de Hoyos que me lo presentara porque había leído las dos novelas que estaban publicadas en México, bueno, una novela y un libro de cuentos, que eran El coronel no tiene quien le escriba y Los funerales de la mamá grande. Lo conocí, me pareció un tipo absolutamente admirable. Yo tenía 20 años o 19 y él tenía como 34, era un hombre muy, muy joven en ese momento. Y tenía un guión que por alguna razón no pudo filmar X director y me dijo, haz esto, y entonces a mí me pareció formidable, vamos a reescribirlo. Le dije y empezamos a reescribirlo, entonces lo llevé a mi papá y me dijo, no, tiene que ser de vaqueros. Y dije, ¿cómo de vaqueros? Esto es de gente de campo. Es ya la ciudad entra al campo, entonces eran unos tipos que andaban en un jeep, y no en caballos, pero en ese momento lo único que se vendía de cine mexicano eran películas de vaqueros, unas réplicas lamentables de los spaghetti westerns, y eso era, entonces me dijo, tiene que ser de vaqueros. Bueno, finalmente yo lo convencí de que me diera una película y él me obligó a hacer una de vaqueros. Entonces este es de vaqueros sin que fuera sin querer ser de vaqueros. Se trabajó con García Márquez y fue un trabajo formidable. Yo colaboré con una cierta regularidad. Yo iba a casa de García Márquez todo el tiempo. Después dejé de ir porque ya no me permitió entrar. Una vez que García Márquez se volvió García Márquez, años después, yo ya estaba en otra liga, entonces había que hacer cita. Pero en ese entonces yo trabajaba con él y no me permitió firmar el guión, que eso tuvo toda la razón del mundo, pero lo hice con él. Después Fuentes llegó a escribir los diálogos en mexicano, porque estaban en colombiano, y ese fue el trabajo. Puso mi papá una serie de actores que yo no quería. Por ejemplo, uno de los protagonistas, el hijo que matan, era un torero. Y entonces yo llego con mi papá y le dije, no me pongas un torero.
Yo quiero ser director de cine, pero todavía no soy director de cine, toma un rato. La ópera prima es un pretexto y una falsedad. Hay que hacer por lo menos 3 películas para empezar a poner los pies en el piso. Y le dije, no me pongas un torero, yo no sé dirigir a un torero, ni no sé dirigir a un actor. ¿Cómo voy a dirigir a un torero? Entonces fue espantoso porque me enojaba yo con el torero y el torero amenazaba con irse todos los días. Y, bueno, en fin, era muy, muy problemático. Estaba Marga López de Nazarín, por supuesto, y Martínez de Hoyos, que es un gran actor. La película se hizo muy rápido, era una película pequeña, y hay muchas tomas, bueno, en Embrión, una serie de tomas de plano secuencia, porque me gustaba muchísimo la noción de una mirada unívoca. Si en el set un director es Dios encarnado, Dios hizo el mundo en plano secuencia, lo sigue haciendo, todavía no se acaba, y estamos a punto, pero todavía no, pero es en plano, entonces es una mirada unívoca, no una mirada cortada, no son ópticas, no son puntos de vista, no, sino es una sola. Entonces me gustaba mucho la ondulación de un plano secuencia, a diferencia de las aristas que son los cortes. Por supuesto que tiene todo el sentido del mundo el cine con cortes, naturalmente. Esto es nada más un problema de preferencia. Me gusta más, me da más satisfacción, me llena más los ojos jugar con el tiempo en esos términos que buscar la cercanía o la lejanía o los énfasis o otras miradas con cortes. Por supuesto, he hecho un montón de películas con cortes, aprendí a hacer cine con cortes y después de pronto dije, vamos a hacer planos secuencias, porque al final de cuentas es facilísimo. Hacer planos secuencias es muchísimo más fácil que hacer cine con cortes. No tienes que tener gente que se acuerda de dónde tenía el cigarro. Sí, que es complicadísimo. Tienes la cámara aquí, el cigarro está acá. No tienes la cámara acá y el cigarro está acá. Jodióse. Entonces es muchísimo más fácil, otro infinitamente más fácil. Pero además me da aliento. Quería hablar, yo Alicia. calculo con respecto a lo de género, que preguntabas, a el vaquero tejiendo y el vaquero poniéndose los lentes, que si no se pudo deshacer del disfraz de vaqueros que su padre le impuso, del disfraz ahorita veía al torero vestido de torero, de vaquero clásico, era una forma de romper con el cliché del vaquero, ¿no? Vamos a hacer una forma de el vaquero Alan Ladd, de Gary Grant, humanizarlo, ponerlo a tejer, ponerlo a colocarse las gafas, nos lo sacaba del disfraz, me imagino. No te habías puesto a pensar en eso. No. De todas formas, en ese intento de dinamitar los arquetipos de género del hombre y la mujer, hay en vuestro cine muchísimos ejemplos maravillosos. Uno de ellos es En profundo carmesí, es el corte número 3, el que vamos a ver ahora. Una película del año 96, existía ya una película americana preexistente de los años 60 que se llamaba Los asesinos de la luna de miel, de Leonard Castle, y que contaba una historia de una crónica de sucesos, que por cierto es una de las fuentes de inspiración vuestras, ¿no? Las crónicas de sucesos de los periódicos. Era la historia de un vividor que de repente entra en su vida una enfermera obesa que lo deja todo por él, deja a sus hijos en un convento de monjas porque está tan cegada de amor que se va a vivir con él y juntos forman una pareja explosiva que se dedica a extorsionar ancianas. Terminan matándolas a cambio de quedarse con su fortuna. Y es muy interesante el personaje de Daniel Jiménez Cacho, que es uno de los actores fetiche de vuestra filmografía, junto con Patricia Reyes Espíndola, cómo también jugáis muy a fondo con los arquetipos del varón para, evidentemente, transgredirlos. Vamos a ver ese fragmento número 3 de Profundo carmesí. Oh,
Mi bisoñé era lo único que traía. Ya no sirve. Está roto igual que yo. Es un despojo. Una puta garra. Puta vida. Mi bisoñé de pelo natural. Es culpa del puto Dios que me odia. Cállate, ¿qué cosas dices? No puedo vivir sin él. Lo necesito. Soy un monstruo. No me veas, no me veas. Cierra los ojos. ¿No ves que soy un mico? Es mi secreto. Nadie sabe que soy deforme. Yo vivo de mi cara. Es culpa de la puta migraña que me saca de quicio. ¿Qué dicen los médicos? Nervios, dicen. Para ellos es fácil. Aguántese y se le pasan solo. Y yo trato y trato y nada. No necesito tu lástima. Es muy sustantivo, me llama muchísimo la atención que este hombre, que es un hombre sin moral, que se dedica pues eso, a ir a hogares donde hay viudas esperando un poco de amor o de ilusión de amor, él se hace pasar por español, es un Don Juan en términos casi de manual, pero es un Don Juan herido, tiene migrañas, y tiene esa calvicie que él intenta ocultar con un bisoñé. Me parece muy interesante y que enlaza perfectamente con Tiempo de morir, con ese vaquero frágil que contaba Arturo. Bueno, nunca se me había ocurrido la conexión entre uno y el otro. Por fortuna. Pero lo que queríamos al escribir, al hacer Profundo Carmesí, era la vinculación de una pareja a partir de sus debilidades. No. Ella, desgraciadamente, hay un rasgo que no se nota en la pantalla, o afortunadamente para el espectador, además de ser obesa, gorda, tenía halitosis, o sea, un pésimo aliento. Eso no se nota en la pantalla, pero en la película ella está muy consciente de su mal aliento. Y él se vincula con ella. Se vinculan a partir de sus defectos, en el caso de ella reales, y en el caso de él más bien imaginarios, porque... Por Dios santo, un hombre calvo no... No tan imaginarios. Esto está basado en una historia real. Esto ocurrió en Estados Unidos, que va de Nueva York a Florida y hacen un recorrido largo en los años 40, que es una historia muy fascinante. Él era español. Él era español. Se llamaba Ramón Fernández y Raymond. Lo que pasa es que en la película finge ser español porque nuestro actor era mexicano y no hablaba con acento. Entonces, esas pequeñas cosas. No es por ahí. Él era español. Nuestra película adaptada a México, pues era mexicano fingiendo ser español. Pero es muy cercano a lo que ocurría realmente. Él había sido marinero, había tenido un accidente en donde un palo mayor se había caído en el barco y le había herido la cabeza. Entonces él se cubría con una peluca. Todo esto es verdadero y la gorda es verdadera y todo es muy cercano a la historia tal como ocurrió, menos que en la película de Castle. La película de Castle es muy singular porque la película de Castle, Honeymoon Killers, la empezó a dirigir un joven cineasta, era su primera película, y a los 3 o 4 días del rodaje lo corrieron por incompetente e inepto. Entonces pusieron a Leonard Castle, que tampoco era director, pero era músico, y pues, extraña cosa. El joven cineasta que corrieron se llama Martin Scorsese. Y, ¿En serio? Sí, sí, en serio. Todo fue corrido por incompetente, cosa posible. Y la hizo Castle. Yo conocía bien el asunto porque me gustan mucho las historias de crímenes, porque son muy bien estructuradas. La historia de crímenes, una vez terminada la historia, tiene principio, tiene un desarrollo, tiene un final, son muy redondas y siempre son muy estimulantes. Pues están muy bien hechas las historias de crímenes porque los criminales son hábiles. Y le conté a Paz un día, a mí me gustaría mucho hacer
esta historia de crímenes y no sé cuánto, y la película de Castle todavía existía en el aire. Y le dije a Paz, vamos a esperarnos a encontrar algún momento de hacer esta historia. Estábamos un día caminando en la playa en California, y entonces había una gorda que llevaba un viejecito en una silla de ruedas y lo trataba muy mal, y le dije, mira, esos son, ¿no? La Marta Beck y Ramón Fernández, que llevan a un viejecito. Entonces fuimos a la hemeroteca en la local y empezamos a encontrar una documentación enorme. Fue un caso sonadísimo en aquel momento, sonadísimo muy extraño. Al final de cuentas los capturan, los llevan a Nueva York, los ejecutan a pena de muerte que no existe en México, por eso inventamos ese final. Pero era muy extraño porque ella decía, a mí me odian por gorda, y Fernández recibía en la cárcel cientos de cartas pidiéndole matrimonio y queriéndolo sacar de la... El influjo del donjuanismo es pertinaz. Hablaba Arturo de su fascinación por los crímenes y los criminales. A ti como guionista, las crónicas de sucesos, estas... Me encantan. Historias de sangre, ¿qué encuentras en ellas? ¿Qué verdad encuentras en ellas que te inspira? Que son narrables, que son contables, lo que decía él, que tienen estructura, que tienen principio, desarrollo y final, y que de alguna manera creo que hay dos momentos importantes en la vida de todos los seres humanos: el nacimiento, del cual ninguno de nosotros nos acordamos, y la muerte. Y la muerte es lo que mejor se da en el cine. La otra cosa que sigue, que se da mucho en el cine, son los orgasmos, la petit mort, pero se han vuelto ya redundantes, ¿no? Ahora, me encantaba cuando, bueno, sí, ya digo, a estas alturas. ¿Qué? Nada. Nos vamos a tener que sentar más separados, ¿eh? Lo que sí es cuando me contó Rifsten esta película, a mí lo que me atrajo es... A ver, uno veía las fotos de Raymond Fernández, que él decía que se parecía a Charles Boyer. No se parecía a Charles Boyer. No era feo, no era nada. Era un señor nada. Ella era una gorda repugnante. Pero, sí, pero ¿qué los anclaba? ¿Qué los ancló hasta llegar a buscar la muerte juntos? La percepción de su debilidad, la percepción de su carencia. Es lo que hace que sean que ella salga del coche a cuidarlo y se haga cargo de él. Y viceversa, al final de la película, cuando él le habla a la policía para denunciarse y que la policía venga por ellos, él se hace cargo de ella. Es una especie de amor loco en donde lo que hay es dependencia. Y me gustaba mucho hablar de la dependencia, del amor tierno dentro de lo sórdido y lo criminal que es esta pareja, pero los vincula a un amor basado en la carencia. Y yo me imagino que, por lo menos todo el mundo siente que es carente, ¿no? Que le falta un ángulo del espejo. Buena parte de vuestras películas cuentan historias de dependencia extrema entre hombres y mujeres asociada a una pulsión sexual irrefrenable. Vuestra última película, que se estrenará próximamente en España, se titula El diablo entre las piernas, en fin... más claro, imposible. Da la sensación de que hombres y mujeres estamos imantados en la entrepierna por algo que nos lleva directamente hacia el otro para buscar satisfacer un deseo que termina siendo un conflicto. Esas relaciones de dependencia también marcan por completo el argumento de una película titulada La Virgen de la Lujuria. Es una película del año 2006, protagonizada, entre otros, por Ariadna Gil, y donde el personaje del hombre es, como hemos visto hasta ahora, un hombre débil, un hombre dependiente, y el personaje de la mujer, encarnado por Ariadna Gil, es una prostituta española llamada Lola. Es una mujer que exhibe su fortaleza y que le pone a él ante el espejo de su insignificancia. Vamos a ver el extracto número 4. Te cuento, te va a encantar. Es una historia larga. Muy larga. Larga. Si la cuento estoy hasta las 8:30 de la mañana.
Si te portas bien vas a saber toda mi vida. Es como tenerme toda. Te la voy a contar. Y nada de parpadear y dejarme hablando sola. Mañana trabajo. El trabajo a la mierda. El trabajo es el que te tiene en este mundo, enano, pequeñito, contraído. Mira lo que voy a hacer. Mira, te ayudo a liberarte. Mira tu chaquetín de esclavo. Te libero, rompo tus cadenas, te doy la libertad. ¡Déjala! Pareces loca. Loca, pero no esclava. Y loca y todo, te mueres por mí. Te derrites como baba que escurre por la pared con tal de tocarme. Solo eso quieres. Yo te cuento mis secretos y los desdeñas. Te me ofrezco y tú lo que quieres es irte de esclavo del gordo. A mí no me vas a lamer con la misma lengua con la que lames el culo del pedazo de sebo, con la que lames las suelas de sus zapatos. Mira lo que voy a hacer con esos zapatos que tanto mimas y lustras. ¡Los zapatos del lameculos! ¡Del pelele, del piltrafa! ¡Anda por ellos! ¡Arrástrate como un bicho! ¡Como un gusano! Me tiene aquí y ni siquiera me ha tocado ni la orilla del vestido para que lo sepan. Y yo me muero por una polla, por la de Ganelia Wilson, no por la de un triste mesero. Soy así, por más que hagas y hagas. Y no digas que no te lo advertí. ¿Verdad que te lo advertí? Mi desgracia es no poder mentir. Y una mísera mentira piadosa. Lástima. Si no, todo sería más fácil. Bien, ahora se habla mucho, se dedica mucho tiempo a hablar de cómo las minorías que hasta ahora estaban en el segundo lugar en el relato predominante, las mujeres, los negros, toman el control del relato para contar la vida y las historias desde su punto de vista. Vosotros, en vuestro cine, creo que habéis hecho también en muchas ocasiones un reajuste poético de esas asignaciones de género basadas en el arquetipo. Hay mujeres fuertes, mujeres que no piden perdón por ser como son, y este es un caso interesante. Exactamente. Y es un ejemplo interesante. Por otra parte, en esta secuencia que hemos visto se ve el virtuosismo técnico a la hora de planificar desde el plano secuencia, una larga secuencia. Por otro, el que tú planifiques en plano secuencia permite en muchas ocasiones al guionista, a ti, trabajar el monólogo como materia literaria, como materia de guión cinematográfico, que no es habitual. Cuando hay una realización más picada, más estándar, pues se presta también más al diálogo fluido. Cuando hay plano secuencia, quizá el correlato del plano secuencia, en términos de escritura de guión, es el monólogo. Y este es un caso extraordinario de monólogo. Yo la verdad confieso que no me acordaba de esta secuencia, pero voy a hablar básicamente del monólogo o de los diálogos largos. A mí siempre me gustaron los diálogos largos y pienso que el español, nuestra lengua, es para diálogos largos. Nosotros no somos one-liner, no hablamos inglés y decimos las cosas en dos palabritas cortas. Hablamos español rebuscado, barroco, rico, florido. Okay. Teniendo esto muy presente en la cabeza, y siempre me gustó el barroquismo, un día Ripstein, cuando empezó a filmar con video, con la cámara de video, le dije, ¿a mí qué me significa? Y me dijo que finalmente, voy a ser más breve, finalmente voy a tener cámara con alas. Mi cámara va a poder subir 3 pisos porque no pesa, va a poder filmar más largo porque los rollos son, en fin, vamos, duran lo que sea. Y me quedé pensando en el cuarto, en mi escritorio,
Y dije, si él tiene cámara con alas, yo puedo tener diálogos con alas. Yo no tengo por qué reducirme, sino puedo soltar la lengua y darle el uso al español que yo quiera. Y decir una y reiteradamente, vamos, por ejemplo, la reiteración de la palabra, ¿no? Estoy loca, sí, soy loca, dímelo, soy loca. Lo que nos da es un ritmo musical, nos da belleza. Yo quería que el diálogo tuviera en sí belleza, no nada más que reflejara lo que la imagen pone, sino que tuviera belleza en sí. Entonces, en ese sentido, por eso la utilicé. Y la cosa de los arquetipos de género en esta secuencia es un cuento de Max Auf que se trata de unos refugiados españoles en México esperando la muerte de Franco. Y hay un mesero mexicano que los detesta porque se acuestan tarde y le avientan las colillas al piso y no dejan propina. Y como ellos dicen, el año que entra, cuando muera Franco, me regreso. El mesero toma las de Villadiego, va, mata a Franco, y la culminación era, y aparecen luego los franquistas en México diciendo cuando caiga la República. Era un cuento muy lindo. Ahora, yo no lo podía escribir, porque yo veo a mi país desde México, y claramente la imagen de el mesero ladino, el indio distante, rencoroso, está visto con cariño, ¿no? Pero está visto desde España. La imagen que un español tiene de el mexicano distante y silencioso y tímido. Yo no podía verlo así. Entonces, imaginé por primera vez en mi vida la contraparte de él, que es su amor. Así como los refugiados querían regresar a España, él quería tener una mujer imposible. Y la primera y única vez que he escrito una mujer fatal. Es una femme fatale. Yo me sentía como teniendo en la casa una desconocida, ¿no? Mis personajes todas son como la gorda anterior, como unas mujeres derrotadas, no una guapa. Y dentro de la escritura de la femme fatale, dije, la femme fatale tiene falencias también, y la falencia es la conciencia de que está loca, que es el terror que tenemos todas las mujeres, la acusación de locura. Creo que ninguna de las mujeres que estamos aquí no ha recibido lo que pasa es que estás loca, ¿no? Como explicación a cualquier protesta, a cualquier rechazo. Pero el origen de los diálogos sí va muy anclado a sus planos secuencias, es producto de sus planos secuencias, es la compañía necesaria, creo. Sí. Cuéntanos, hemos visto ahora una composición muy sofisticada de un plano secuencia que comienza en interior en un plano medio de ella se levanta, la sigue la cámara. Juegas muchas veces con espejos, por ejemplo, para reencuadrar, porque en realidad lo que estás haciendo es crear un story de planos dentro del plano secuencia. Hay planos cortos, hay planos medios, hay planos americanos, hay planos abiertos. La cámara sale con ella de la habitación, va hasta el pasillo, sube las escaleras. Es una cámara muy dinámica. Decía Paz Alicia que la llegada del vídeo te dio alas. En cualquier caso, me gustaría que nos hablaras cómo, del mismo modo que Paz Alicia se pone a escribir y busca esa musicalidad en las palabras, tú qué liturgia o cómo te planteas, qué reflexiones haces para llegar a esa composición del plano secuencia. Es dificilísimo contestar eso, porque es... ¿Ensayas con los actores y en la puesta en escena del ensayo es cuando terminas de decidir? No. Bueno, se termina de decidir una vez que te enfrentas con la realidad, que es el evento fílmico, que es llegar con una cámara y tener actores y tener un grupo de técnicos y tener cosas, obstáculos, pero está perfectamente planeado todo desde antes. Yo filmo, comienzo trabajando con los actores, además de con los técnicos, desde muy al principio del rodaje. El fotógrafo tiene el guión, el músico tiene el guión y, por supuesto, los actores. Se hacen ensayos, sí, pero ensayos sentados, ensayos sin movimiento, ensayos en donde lo que busco yo es unificar el tono.
porque de pronto no hay cuentas con un par de buenos actores, un par de regulares actores, entonces el truco es que todos estén más o menos en la misma tesitura, entonces se ensaya en esos términos. Y en él, a la hora de planificar el rodaje, bueno, yo trabajo con el escenógrafo, etcétera, dónde vamos a filmar y cuáles son mis necesidades, pero cada plano está pensado la noche anterior. En la noche hago la tarea para el día siguiente y llego con una serie de notas y dibujos y lo que salga con el fotógrafo, que se los enseño, son una serie de garabatos, el fotógrafo pone blanco y le digo, va a ser así, y ya más o menos explico. Entonces empieza la coreografía, que es, comienzas a empatar la cámara con los actores. Hay momentos en donde los actores se mueven primero y la cámara los sigue, y hay momentos en donde la cámara, por necesidades técnicas, son lo que se mueve primero y después los actores son lo que buscas. Entonces hay las dos opciones. Hacer planos secuencias también es una prisión, es una cárcel. Es muy complicado. De pronto hacer solamente planos secuencias es muy... A montaje vas vendido. Vamos, no, además es muy difícil porque de pronto dices que no puedo más que hacer planos secuencias hasta que un momento dices, no, si no tengo ganas de que este plano siga aquí, corto a la mitad. Entonces uno se siente mucho más libre, porque cualquier elemento técnico que sea forzado, así sea formidable y prodigioso, es una cárcel. Entonces hay que soltar eso y decir, lo dejo a un lado y primero filmo a los actores, o primero hago la cámara y que los actores la sigan, o corto. Hay todas las opciones porque nadie te lo impide. Te lo impides tú mismo, entonces el chiste es quitarte los impedimentos. Es decir, pretendo un resultado. No, hay un momento en donde dices, ya no pretendo un resultado, ya lo que quiero es filmar. A partir del formato digital, discutiendo esto con Paz, que me decía yo, ¿para qué quiero esto? Le decía, mira, el formato digital, que me costó mucho trabajo convencer a mi primer productor que lo hiciera, le decía yo, es que hay una enorme ventaja con el formato digital y es, hay planos mucho más largos, se pueden hacer más cosas, se puede filmar muchas veces. Con película fotográfica, pues tenías un número determinado de rollos y no podías pasarte porque era caro y era complicado. En cambio, con el formato digital, pues si no te servía lo borrabas y lo volvías a hacer. Y una cosa que fue muy importante para Paz, le dije, si estamos haciendo en formato digital, en donde las películas se empequeñecen, no muchísimo, no se hacen regaladas, digo, se pueden hacer, puedes hacer películas con 4 cuates y filmar como sea, ¿no? Pero una película normal, pues sí, es un poquito más flexible, pero no hay una diferencia sustancial que digas, no, es la diferencia entre uno y otro es porcentajes altos, ¿no? Pero lo que es muy importante es, con el rodaje digital, que sí economiza, etcétera, lo que tienes es la posibilidad de saber que no es tu última película. Y eso es muy importante. Que no es lo último que vas a hacer en la vida. Que no importa si la película es buena o mala, ya no te lo planteas. Ya dices, yo lo que quiero es hacer una película. Sale buena o sale mal, eso siempre es incontrolable. Es una película con éxito, sin éxito es circunstancial. Nunca sabes cuáles son los motores que van a mover ciertas fibras de espectadores o no moverlas. Pero la ventaja con el cine digital y con estas cosas en donde a mí se me posibilitan los planos secuencias, se me vuelven más fáciles por flexibilidad y por peso, no es mi última película. Porque finalmente la siguiente la puedo hacer con 4 cuates y 2 más y ya sale una película. Entonces, nunca es ya mi última película. Y antes, cuando hacía yo cine fotográfico, que era enorme, un equipo muy complicado y todo era muy complejo, era siempre, invariablemente, la última película. Y tener... no sea el testamento es importantísimo, porque el testamento se escribe con mayúsculas, se escribe con palabras protocolarias, se escribe para la posteridad. En cambio, lo otro es un juego. Y redescubrir la parte lúdica del cine es muy importante. Pongo esta secuencia así,
y la hago en plano secuencia o con cortes o la cámara sin ver a los actores, porque se me pega la gana, porque tengo ganas de divertirme, es muy importante. Yo cuando descubrí que podía volver a jugar con el cine porque no se me iba la vida, hombre, es como tener 3 días más de gracia, ¿no? Sí. Claro, es muy difícil eso. Tienes que tener un cierto estatus para que finalmente hay una compañía productora que confía en ti, que te da un dinero y que tienes que responder. No puedes ser absolutamente irresponsable. Entonces, para que de pronto una compañía productora te diga, haz lo que quieras, tienes que tener ya un cierto estatus y saber que hay una cierta responsabilidad. Pero detrás de esa responsabilidad, cuando lo que hay es la noción de yo quiero jugar porque así empecé a hacer cine, es absolutamente prodigioso y los resultados suelen ser muy gratos. Una curiosidad, ¿hasta qué punto sois permeables el uno con el otro en vuestras respectivas áreas de creatividad? Es decir, ¿en qué medida tú entras en el proceso de escritura de Paz Alicia, le miras por encima del hombro trabajar y dices, cotejáis, habláis, intentas influir? ¿Y tú en qué medida en rodaje, que los guionistas suelen estar proscritos prácticamente, tienes permiso de pase de pernocta y tienes la capacidad de decirle a Arturo, y pues ¿por qué no haces el plano secuencia empezando aquí en vez de donde empiezas? Bueno, no, si le digo eso me rompe la cara. Directamente digo, hemos pasado, pero siempre hay. Hemos pasado por muy distintas etapas. Digo, son muchos años de carrera. Cuando empezamos la primera película que hace Paz, una de las condiciones que le puse es pon todo lo que se te ocurra, distinto a lo que son los manuales de guión, en donde son muy escuetos y muy parcos. Los guiones habituales que uno lee, los guiones normales de industria, entra Rodrigo, 29 años, guapo, se encuentra con Lucinda, 61 años, todavía sexy. Y luego vienen diálogos, pero ¿dónde están y qué pasa? En el caso de Paz está descrito todo, vaya, a qué huelen, cosas que no se filman, qué están pensando, qué sienten, etc. Entonces son muy prolijos los guiones en ese sentido. Al principio Paz me entregaba 3, 4, 5 páginas, las revisábamos y seguíamos adelante. Tiempo después ya era, bueno, yo voy a escribir el guión completito, ya no te metes y hacer cosas, y lo lees y discutimos. Antes de escribir el guión habíamos discutido mucho de qué iba, qué nos interesaba y qué queríamos hacer. ¿Qué nos interesaba contar? Sí. Básicamente, ¿cuál era la óptica del cual queríamos enfrentar la película? Entonces, me entregaba ya el guión, yo tomaba notas, discutíamos. Generalmente no discutíamos demasiado, hay una serie de paralelismos y de gustos más o menos precisos en donde no hay equivocaciones. Discutían ciertos detalles y esto no me gusta y pone esto y yo la convencía o viceversa. Entonces trabajábamos en esos términos. Eso fue durante mucho tiempo. Los últimos 2 o 3 guiones, de pronto Paz, ya en este último, por ejemplo, se mete, yo ni tenía idea, ni siquiera habíamos discutido, ni sabía yo de qué se trataba. Entonces un día lo hace un guión, más o menos por amor al oficio, se pone a escribir sin yo tener la menor idea. Un día llega y me dice, lee esto. Me tomó un rato a mí leer un guión de Paz. Tengo que estar preparado y con mi gurú y hacer abluciones y cosas. En realidad estar preparado para saber que voy a leer un guión de Paz que es posible que yo quiera hacer. Esto me dijo nada más, léelo por diversión. Y lo leí, me dice, el problema es que tiene un título horrible. ¿Y cómo se llama? Me dice, se llama El diablo entre las piernas. Y dije, no, puto, eso sí lo leo. Entonces lo leí, ya no tenía yo idea de qué iba. Y bueno, en el momento que lo leí, le dije, sí, esto es formidable, vamos a hacer tal y cual cambio y todo eso, y vamos a ver si podemos hacer la película. Y hubo quien con enorme valor accedió y ya la hizo y ya está. Ahora, sí. ¿En qué medida nos metemos el uno en el trabajo del otro? Básicamente al principio lo que decía era discutir la óptica desde la cual estábamos planteando la historia, que la óptica es central.
Y yo cada vez que tengo asesorados o demás y les digo, pero ¿qué es lo que quieres contar? Sí, ok, la historia se trata de un asesino que se come a las víctimas, pero ¿de qué estás hablando detrás? ¿Por qué lo estás contando? Ese ¿por qué lo estás contando de esta manera y no de la otra? Era lo que discutíamos muchísimo. Suena fácil y evidente. Y, por ejemplo, nos llevó mucho tiempo en el pedazo de Profundo Carmesí que pasaron, darnos cuenta que lo que queríamos contar era una historia de amor loco, no de dos asesinos. Que ellos fueran asesinos era muy lateral para nosotros. Nos importaba un amor que cabalga necesariamente a la muerte. Al principio, y aunque parezca inverosímil, cuesta trabajo darte cuenta lo evidente. Después cuando dices, ay, pues sí, claro, ¿de qué otra manera se iba a contar? Nos costó una noche. No, es complicado de pronto decir, bueno, ¿de qué va esta película? No de qué se trata. Sabemos de qué se trata, está un guión elaborado, hay una estructura, etcétera, pero ¿de qué va? ¿Qué es lo que es en una frase, en 3 frases, lo que es una película? Por ejemplo, el coronel no tiene quien le escriba. Pongo además el ejemplo porque es una historia que todos conocen. Se puede contar desde varios planos y niveles, ¿no? El primero es el plano político de Colombia. De liberales contra conservadores. Como yo no soy colombiana, la verdad confieso, no me importaba nada. La segunda es el plano, el que todos recordamos. ¿De qué se trata el coronel? Un burócrata que espera una carta. Ese es muy lindo, pero no es cine. Es cuántas veces puede repetirse el peso de 20 años de un hombre que espera 20 años enfrente de la cámara. En realidad son pocas. Y leyendo la novela con ojos ya de adaptación, no de lector, nos dimos cuenta que había una cosa que se lee casi de soslayo en la novela, que es un hijo muerto. Y junto al hijo muerto, una pareja de viejos a las que se les murió el hijo y tienen al hijo, al cadáver del hijo metido en la sala, teóricamente, y que están viendo quién traiciona al uno, muriéndose, uno al otro muriéndose antes. Y de repente dije, ahí, en esa pequeña, en esa pareja, en la crueldad de esa pareja solitaria de viejos, ahí encuentro yo una película que puedo contar de una manera mucho más personal que El hombre que espera una carta, que es lindísima historia, pero que no es propia para cine, porque ¿cuántas veces me aguanta la cámara yendo a ver al hombre al muelle, no? Pocas. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que eso es lo que queríamos contar y queríamos contar, encontramos el sentido y a partir de ahí sí ya se organiza la información que vas a meter en el guión. ¿Qué voy a meter? ¿Qué sí meto y qué no meto? No, y a partir de una frase de esto, ¿de qué va? Digamos, alguna de nuestras películas, en algún momento dijo, ¿de qué es esto? Es una historia de celos. Okay. ¿Qué son celos? ¿Qué significan? ¿Cómo se ven? ¿Qué pasa? Se ha escrito desde el siglo de oro español, desde siempre, que es una emoción muy profunda. Donde digo, los celos se muerden la cola. Muy bien, es un animal que se muerde la cola. Muy bien, que da vueltas, sí, ok, lo filmo circular. Da para toda esa idea. Paz, como preguntabas hace un momento, sí está en el set durante todo el tiempo de rodaje. Va en la mañana y es más o menos el embajador plenipotenciario entre los actores y yo, porque de pronto hay un actor que me dice, no tengo ganas de decir este diálogo, pero ve tú y dile. Entonces Paz es la que viene y me dice. Normalmente es rechazada la idea, pero... No, yo voy básicamente, yo voy al set todos los días porque necesito ser cómplice del secuestro de mi criatura. Mi criatura es el guión. Si yo lo veo un día ya con la película terminada, tengo ese rencor clásico de los guionistas en contra del director, me lo echó a perder, ¿no? No, yo soy cómplice del secuestro, yo voy todos los días al set y cuando estás en el set te das cuenta de lo que es necesario, que no hay manera de no hacerlo así. Y entiendo cómo filma Ripstein. Me encanta cómo filma Ripstein y me vuelvo copartícipe del crimen. Estamos matando un guión para que nazca una criatura, que es la película. Qué bonito. Sí, entonces es... Oye, me acaban de dar una mala noticia y es que son las 8 menos 10, ¿de verdad?
Son las 8 menos 10. Tenemos que acabar a las 8, me parece. Y solamente hemos visto 4 extractos. Bueno. Yo tenía 15. Uy, Dios. ¿Qué está pasando? Yo quería hablar de tantas cosas que Elige una. exactamente, sí, que definen vuestro cine. Vuestro cine, que suele suceder en barrios chinos, en burdeles, donde hombres y mujeres se encuentran para tener un sexo que casi que es una pandemia porque no nos hace felices. De ahí vienen muchísimas lacras, mucho dolor. Hablábamos de ese el diablo entre las piernas, ese imán que llevamos que nos arrastra a hacer cosas que la razón nos prohibiría. Vamos a ver el fragmento 8, pertenece a La calle de la amargura, es una película maravillosa, es del año 2015, estuvo en Venecia fuera de concurso y a mí me sirve para preguntaros, entre otras cosas, por Patricia Reyes Espíndola, con la que habéis hecho no sé cuántas películas, pero muchísimas. Es prácticamente la encarnación de la mujer y una mujer muy veraz, muy del inframundo en vuestras historias, y también para hablar de México, para hablar de la cultura, del folclore mexicano y de la cultura mexicana asociada a vuestro cine. Vamos a ver... ¿Todo eso en 10 minutos? Ponla ahí. Son 2 prostitutas que suben a la habitación a 2 enanitos luchadores enmascarados. Si se ofrece otra cosa, nosotros le llamamos. ¿Y ustedes? ¿Siempre así, con todo y máscaras? Digo yo, nomás para verles las caras. Sin ánimo de ofender, pues cada uno es como cada uno es. Antes hay que darle un poquito de sabor a la noche, si no da mala suerte. ¿Nos encueramos de una vez o dentro de un rato? Báilanos. Sí, niña, báilanos. No. Con luz. Bonito. Báilanos bonito, así bonito. Píntate la boca, pareces muerta viviente, y sírvela a los muchachos. Bueno, ustedes dirán. Salud. ¿Ni para esto se van a quitar las máscaras? Da grima. Parecen de esos muñequitos que vendían en el mercado cuando yo era niña. No nos la quitamos. Es cuestión profesional. Caras no vemos. Corazones, sí sabemos. Allá cada quien. Son igualitos. Y no es por metichar. Pero siempre es así, de a 2. Son cosas de ellos, ya te lo decía. No entiendes, nomás no entiendes. Yo no dije que entendiera, por eso pregunto. Bueno, pues a lo que te truje, chencha. Salucita, que lo que están es achicopalados por la pelea. ¿Cuál achicopalados? Ganamos para que lo sepan. Te dije, hubiera sido mejor que vieran la pelea. Así podremos platicar con ellas. Sí la vimos. Por esta. ¿Y si la vieron? ¿Qué nos cantaron? Que... Ay, ni que uno se anduviera acordando de lo que oye en la vida.
Mentiroso, tota. Ya, bro, no joda, ya. Y a los enanos ya se enojaron porque a la nana la pellizcaron. Se hacen chiquitos, se hacen grandotes, hacen la rueda de los guajolotes. Y a los enanos ya se enojaron porque a la enana la pellizcaron. Se hacen chiquitos, se hacen grandotes, hacen la rueda de los guajolotes. Y a los enanos ya se enojaron porque a la enana la pellizcaron. Se hacen chiquitos, se hacen grandotes, hacen la rueda de los guajolotes. Y a los enanos ya se enojaron porque a la enana la pellizcaron. Se hacen chiquitos, se hacen grandotes, hacen la rueda de los guajolotes. Una secuencia preciosa con unos diálogos maravillosamente escritos. Me gustaría preguntaros eso, México, y por qué esa fijación, esa fascinación por los barrios chinos, los lupanares, el sexo en ambientes sórdidos. ¿Por qué esa fascinación? Porque la humanidad se labra en el pecado. Vamos, la humanidad existe y solamente existe en el pecado, en lo turbio, en lo oscuro. Lo otro es la santidad. Y eso ocurre en los misales, no en las películas. A Paz la educaron las monjas del Sagrado Corazón, que es una de las instituciones. Es desgraciadamente verdad. Es discípula de las monjas del Sagrado Corazón, lugar espantoso. Y yo soy judío, entonces Paz mete el pecado, yo la culpa. Se balancea todo. Pero bueno. No, en realidad estos lugares crudos lo que hacen es, igual que el blanco y negro, quitar lo circunstancial. Tanto el color como la dignidad, lo que hacen es encauzar lo circunstancial, lo posible, lo dable. Los encuentros crudos a donde van exactamente a lo que van, no hay seducción, hay sexo, no hay enfrentamientos, hay hacinamientos. Lo que hace es abolir por completo lo circunstancial. Eso en blanco y negro hace que se llegue más o menos a cierta esencia, que es finalmente lo que se busca cuando se filma.